Dios les bendiga, hermanas. En esta tarde es un gusto nuevamente estar acá con todas ustedes. Reciban bendiciones. Igualmente a los hermanos que están aquí acompañándonos. Que el Señor les bendiga. Y bueno, yo quiero que en esta noche podamos orar para pedirle al Señor la sabiduría y que Él nos hable. Amén, a través de su palabra. Para eso estamos aquí, para que Él nos hable. Amén. Así que ahí en su casita, yo le invito a que usted incline su rostro y pidámosle al Señor y a su Espíritu Santo que en esta noche Él sea el que habla a nuestro corazón. Amén. Papito lindo que estás en el cielo, pero también en todo lugar donde tu nombre es invocado, mi Dios. Yo te doy gracias primeramente, Señor, por la nueva misericordia que hoy has mostrado a mi vida, Señor, pero también a cada una, Señor, de tus hijas, de tu pueblo, Señor, que hoy, Señor, están anhelando nuevamente escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hoy tengas que hablar y traer esa palabra revelada a nuestros corazones, mi Dios. Señor, yo me pongo en tus manos reconociendo siempre, Señor, tu señorío. Toma el control de mi vida, Señor, y pone en mi lengua de discípulo, Señor, para que pueda enviar una palabra que pueda fortalecer al cansado, que pueda, Señor, traer ánimo, Señor, a aquel que está desanimado, mi Dios, y que todo sea para edificación de tu cuerpo, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en este tiempo. Toma tú el control, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, yo en esta tarde, eh, yo le puse a esta reflexión, enseñanza, como usted lo tiene, rasgando nuestro corazón. Y quiero irme rápidamente a el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Nos han hablado mucho acerca de este versículo porque nos han enseñado mucho acerca de los tiempos, ¿verdad? Y dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es un versículo totalmente que nos han enseñado en este último tiempo escatológico. Eran expertos en discernir los tiempos. Y esto me lleva a lo que está en Eclesiastés capítulo 3. Desde el versículo 1 en adelante nos empieza a hablar el Señor acerca de los 28 tiempos, ¿verdad? Y no lo quise poner todos porque son bastante, quizás usted ya lo ha leído muchas veces en su casa y si no, pues usted lo puede con más tranquilidad volverlos a leer, ¿verdad? Pero me quise enfocar para sacar esta reflexión en el versículo 7 que está y dice tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. El Señor nos está enseñando que todo tiene un tiempo, que todo tiene un espacio de tiempo en nuestra vida y nos los enseña a través de estos 28 tiempos. Y entonces, cuando yo busqué esta palabra rasgar, es del hebreo 71:67, que quiere decir cara, que significa, perdón, rasgar, apartar, cautivar, cortar, desgarrar, romper, roto, separar, despojar. Y mire, este vocablo es de un uso común en el hebreo antiguo que por lo general es en señal de luto. A veces integra un acto simbólico como cuando Ahías rasgó una vestimenta en 12 pedazos que envió a las 12 tribus de Israel para anunciar una inminente rebelión. Pero por lo regular, cuando usted pone ese numeral ahí en el Strong, le va a arrojar una serie de versículos donde la mayoría de las veces le habla acerca de rasgar cuando una persona, un personaje, lo hacía en señal de luto, de tristeza, en lugar de un momento donde sucedió algo en su vida y lo hacían en señal para mostrar a todas las personas que había un acto de dolor en su vida y añadido a eso se colocaban cenizas sobre su cabeza. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Le inicié con estos versículos de Eclesiastés y de lo que está en Primera de Crónicas 12:32, porque ciertamente, así como le describí en este momento, por lo general
En la Biblia habla de rasgar vestimentas, de rasgar algo externo para mostrar lo que había en el interior de la persona, de lo que estaba sucediendo en su alma, en su persona. ¿Por qué? Porque había un estado de luto, de tristeza, de dolor, por circunstancias que estaban sucediendo alrededor de él. Pero ahora investigando, yo me quise enfocar un poquito a lo que está y vamos a leer en su Biblia, hermana. Mire, yo le invito a que cada vez que usted se conecte a todos los servicios, usted tenga como un buen hábito el poder tomar nota, el poder tener al momento su Biblia, si está en su celular o la tiene de papel, o si usted tiene su cuaderno, usted pueda tomar nota. ¿Sabe por qué? Porque es la mejor forma de aprender. La persona que escucha solamente, dicen que se le queda solamente un porcentaje en su memoria grabada, pero la persona que escucha y escribe y posterior a eso lo va estudiando, tiene un mayor porcentaje de poder aprender más y retener, hermana. Entonces yo le invito a que usted no solamente en esta ocasión, hágalo, pero en todas las ocasiones usted tome como un buen hábito el poder tomar nota, incluso poder marcar su Biblia, y esos son incluso herramientas de estudio, amén. Entonces, yo quise ver lo que está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, en la Biblia América, si usted lo va a ver en sus pantallas, y en el encabezado del versículo 12 en adelante, hasta finalizar, habla y dice un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Quizás no sé si aparece en su Biblia, pero en esta ocasión se me pasó y ya no lo pude colocar, pero está llamando el Señor a un arrepentimiento y está diciendo así: aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsiderare y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de celiar y libación para el Señor su Dios? Toquen trompeta en Sión, recordemos que Sión es la iglesia. Promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de entre las naciones, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y eso es una alabanza muy bonita que cantamos, ¿verdad? Pero ahora el Señor está haciendo un llamado no a rasgar las vestiduras físicas, porque hoy día no lo podríamos hacer, sino que tenemos que ver el trasfondo espiritual de todo esto, y el Señor les está diciendo: hay un llamado al arrepentimiento, a través de que de rasgar nuestro corazón, de ir más allá de lo visible, de ir un poco más allá en la intimidad, es rasgar el corazón, ¿sí? Entonces, yo lo relacioné que el rasgar el corazón ya no es algo que se pueda ver como lo hacían en algunos personajes. Podemos ver que Ana rasgó sus vestiduras, que los hermanos de José rasgaron sus vestiduras, que Job, en medio de una calamidad terrible, él rasgó sus vestiduras. Muchísimos personajes, Daniel rasgó sus vestiduras. Más que eso, ahora el Señor le está diciendo a su pueblo, y ahí menciona sacerdotes, niños de pecho, ancianos, o sea que a todos les está diciendo: ya es el tiempo de buscar al Señor de una manera diferente. Es el tiempo de mostrar realmente un arrepentimiento, ya no de una manera visible que todos puedan ver, porque eso era lo que sucedía cuando una persona rasgaba sus vestidos. Lo hacía públicamente en señal de dolor. Pero ahora el Señor está diciendo: ya no quiero ver que todas las personas vean lo que ustedes sienten. Ahora lo que yo quiero es que ustedes rasguen su corazón y verdaderamente haya un arrepentimiento.
Y esa palabra arrepentimiento se nos ha enseñado que es un cambio de mente. Y ese cambio de mente va a traer un cambio en la manera de actuar en nuestra vida. Eso es lo que el Señor hoy está haciendo un llamado. Y entonces vamos a ver. Entonces yo puse rasgar en este ángulo que yo lo quise representar, es un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento, hay una metanoia, ahí tiene que haber un cambio, una transformación en nuestra manera de pensar y se va a reflejar en nuestra manera de actuar. Entonces, aquí yo le puse, este es un llamado al arrepentimiento que el Señor estaba haciendo a su pueblo. Sin embargo, hoy a través de este acto nos enseña que en cada oportunidad que alguien rasga sus vestidos es una actitud de cambio que debería de haber en nuestro corazón según el deseo de Dios para nuestra vida. Eso es lo que hoy el Señor nos está demandando, que debe de haber un cambio en nuestra vida según que el deseo que tiene el Señor para cada uno de nosotros y de nosotras. Amén. Y yo quiero enseñarle con la ayuda del Señor algunos ejemplos en el que nosotros podemos ver y que necesitamos un cambio, necesitamos ver qué cosas no hemos atendido correctamente a la voz de Dios, al deseo de Dios, para que podamos rasgar verdaderamente nuestro corazón delante del Señor y que se refleje el deseo de Dios en nuestra vida. Creo que este tiempo, nuestro pastor, nuestra cobertura, también el apóstol Sergio Enrique nos estaba haciendo un llamado a la limpieza. Días pasados nuestro pastor nos predicaba acerca de sacando todo lo extranjero de nuestra vida. El día de ayer nos hablaba de las maravillosas promesas que Él tiene para nosotros y en sí todo este tiempo que hemos estado en casa, que quizás no nos hemos congregado de la misma manera como lo veníamos haciendo, creo que es un tiempo en el que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Creo que es un tiempo donde Dios nos está continuamente a través de la palabra a un arrepentimiento continuo, constante. Recordemos que el arrepentimiento no solamente es como lo hacían, ¿verdad? En aquel tiempo que solamente se daban golpes de pecho y se arrepentía, pero no había un cambio. Y habían sectas de fariseos, de seduceos, de aquellos hombres que sentían que porque conocían la palabra, eso era todo y normalmente no había un cambio en su vida. Pero ahora el Señor nos está pidiendo que en este tiempo haya un verdadero arrepentimiento, una limpieza constante, un cambio constante en nuestra persona. Y eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que se nos ha estado ministrando para que este tiempo de preparación, creo firmemente que este es un tiempo de preparación. La que es novia, esta se está preparando en este tiempo. Y hoy precisamente platicábamos con algunas personas, familia, y llegamos a la conclusión que en este tiempo se va a ver quién realmente es la novia. Sí la vamos a conocer. Sí vamos a saber quién es la novia. Usted va a saber si realmente usted es novia. ¿A través de qué? De todo ese cambio que el Señor está haciendo en nuestra vida. Cuando nosotros le permitimos al Señor que Él siga haciendo esa obra en nosotros. Hay gente, amada hermana, que se está enfriando y es triste, porque todos podemos decir amén, viene el Señor, amén, pero ¿cuánto nos estamos preparando? ¿Cuántos estamos buscando constantemente el bautismo del arrepentimiento? ¿Cuántos estamos constantemente teniendo un cambio de actitud? Realmente tiene que ser una convicción en nosotros todo esto. Porque si no sería pura palabra, sería solamente puro conocimiento, pero cuando no se baja el corazón, entonces no hay un cambio. Y cuando no hay un cambio, no hay una convicción en nosotros. Yo creo firmemente que el Señor viene pronto, creo con todo mi corazón que este es el tiempo en el que el Señor nos está preparando de muchas formas. El Espíritu Santo, el Señor se está moviendo en los hogares y está haciendo grandes cosas, pero lo está haciendo con aquellos que realmente están teniendo un arrepentimiento en sus vidas. Amén. Entonces, yo quiero mostrarle algunos ejemplos y que el Señor me ayude a mí y nos ayude a cada una de nosotras a poder, que se nos revele todo esto. Amén. Y mire lo que dice versículo 10. Dice así: los filisteos pelearon tan desesperadamente que vencieron a Israel nuevamente.
30,000 soldados de la infantería israelita murieron aquel día y los restantes huyeron. Y Ofni y Fines murieron. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y llegó a Silo el mismo día con ropas rasgadas, con el polvo en la cabeza. Entonces vamos a ver este primer ejemplo. El versículo 9, si no lo puse aquí, pero véanlo en su Biblia, ¿verdad? Dice, cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres pues y pelead. Esta historia, quizás usted la ha leído. Los filisteos han sido siempre uno de los enemigos número uno del pueblo de Israel. Y una de las cosas que aquí se perdió fue el arca. Fue el arca de Dios. Era el tiempo del sacerdocio de Elí. Y en ese tiempo, si usted lee los primeros 9 versículos, había una disputa, ¿verdad? Cada vez que ellos vencían al pueblo de Israel, lo que capturaban era el arca. Sí, y todos sabemos que el arca representa la presencia de Dios. Y en esta ocasión, en esta segunda ocasión, dice la Biblia, que ellos pelearon y fueron vencidos. Y le retenieron el arca de la presencia de Dios. Y dice la Biblia, ¿verdad? En este versículo, que un muchacho, un joven de Benjamín, corrió de tal manera. Imagínense cuál fue la distancia, porque dice que llegó el mismo día con sus ropas rasgadas. Es decir, había una condición en su vida por la cual él había llegado con Elí, porque más adelante dice que él habló con Elí, ¿verdad? Porque había sucedido algo que los había puesto, o que había él sentido un temor en su corazón, que traía un luto, una situación en su vida. Y era porque ellos iban a ser nuevamente esclavos de los filisteos. Por eso le leí el versículo 9, donde los filisteos entre ellos mismos estaban diciendo, ¿saben qué? Cobren ánimo, porque si nosotros no ganamos esta batalla hoy, vamos a ser esclavos de ellos, como ellos han sido nuestros esclavos. Entonces, ellos ya habían sido esclavos de los filisteos. Cada vez que ellos perdían una batalla, ellos eran esclavos de los filisteos. Y lo que tenían era que le quitaban el arca. Amén. Entonces ahora pierden el arca y este joven corre con Elí a darle la noticia, porque nuevamente iba a haber un cautiverio, iba a haber una esclavitud por parte de los filisteos contra el pueblo de Dios. Los oprimían, eran esclavos de ellos. Ahora mire lo que dice el versículo 13. Elí esperaba a la orilla del camino para tener noticias de la batalla, porque su corazón temblaba pensando en la seguridad del cofre de Dios. Cuando llegó el mensajero del frente de la batalla y contó lo ocurrido, se oyó un gran clamor en toda la ciudad. ¿A qué se debe todo este bullicio?, preguntó Elí, que para entonces ya tenía 90 años y estaba ciego. Y el mensajero corrió a darle noticias. Vengo del campo de batalla, hoy mismo escapé de allí, le dijo Elí. ¿Qué noticias traes, hijo mío?, preguntó el anciano. Que Israel ha huido ante los filisteos y miles de soldados israelitas yacen muertos en el campo de batalla. Ofni y Fines, tus 2 hijos, también murieron, y el cofre de Dios fue capturado. Cuando el mensajero mencionó el cofre, Elí cayó hacia atrás de su asiento que estaba junto a la puerta y se desnucó y murió, porque estaba viejo y gordo y había juzgado a Israel durante 40 años. Entonces llega la noticia de Elí, y entonces inmediatamente, al él escuchar que el cofre de Dios se había ido y que ellos habían perdido esa batalla, él cae y muere. Y podemos saber unas características aquí de esto, hermana, y poder aprender algo. Miren, en el contexto se está hablando de la derrota que tuvo el pueblo de Israel ante los filisteos. Por otra parte, Elí, el sacerdote en turno, tenía un problema muy grande en su hogar. Sus hijos eran hombres indignos que pecaban dentro del templo deliberadamente. Elí, ahí puse unas características. Elí era un sacerdote que había perdido la visión.
Dice que él ya no miraba, él ya no percibía incluso lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él sabía de lo que sus hijos hacían en el templo, sin embargo nunca actuó porque él perdió la visión, él perdió la autoridad. Dice que él ya no podía discernir lo que sucedía porque él ya estaba desconectado de las cosas espirituales, estaba pesado, es decir, él estaba cansado. Y por último dice que él ya estaba viejo, es decir, había perdido la frescura. Mire las consecuencias de haber perdido un sacerdocio, de no estar conectado con la presencia de Dios. Por eso este joven cuando vio que los filisteos le ganaron en la batalla, rasgó sus vestidos, porque sabían que nuevamente iban a ser esclavos. Y ahora Elí, al recibir esa noticia, él cae y muere porque no podía soportar el nuevamente haber sido esclavos de los filisteos. Y una de las cosas que se nos ha estado ministrando estos últimos tiempos, nuestro pastor ha hablado acerca mucho de la familia, de todo el ataque que se está dando en contra de la familia, de cómo hoy están atacando a nuestros hijos, de cómo viene y cómo se está ya desarrollando a marchas forzadas un ataque en contra de la familia, en contra de los hijos, en contra del hogar, en contra del modelo que Dios estableció. Y entonces yo puedo ver aquí que hoy nosotras tenemos una gran responsabilidad, hermana. Aunque quizás usted pueda decir, yo ya soy abuelita, quizás mis hijos ya están grandes o quizás están muy chiquitos. Nosotras hoy tenemos una gran responsabilidad. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y nosotros estamos ejerciendo un sacerdocio dentro de nuestro hogar. Entonces nosotros necesitamos ver esto para que no nos pase lo que le pasó a Elí. Cuando se pierde el arca, podemos llegar a ser esclavos. Y en el contexto podemos ver entonces que como Elí descuidó su sacerdocio, hubo una repercusión. Hubo una repercusión, sus hijos se desviaron, se descarriaron, sus hijos murieron, ¿sí? Él perdió la visión, él perdió la perspectiva de las cosas espirituales, él perdió la autoridad en su hogar, desde su hogar perdió la autoridad. Entonces eso es un llamado para que hoy nosotras podamos, hermana, ponernos y evaluarnos y pedirle, Señor, si yo he perdido la autoridad, si yo he perdido la visión, si yo me he desenfocado, si quizás en este tiempo no ha sido para buscarte, es el tiempo de poder recuperar el sacerdocio que el Señor nos ha entregado. Una de las cosas que yo he entendido muy firmemente en mi corazón es que antes de que el Señor me pida cuentas de la iglesia, me va a pedir cuentas de mis hijos biológicos primeramente. Me va a pedir cuentas. Me va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué le enseñaste? ¿Por qué no le enseñaste esto? Dios me va a pedir cuentas. Yo lo tengo muy claro en mi corazón y siento un temor delante de Dios por eso. No de miedo, sino un temor reverente de lo que yo tengo que hacer cada día con mis hijos. Yo tengo un sacerdocio que ejercer a la manera que Dios nos ha enseñado, con responsabilidad, a una manera, hermanas, en que este tiempo, si nosotros no buscamos al Señor, podemos, y sobre todo en este tiempo que hemos estado en casa, ha habido ataques fuertes a las familias en este tiempo. Y este es el tiempo que nosotros necesitamos ejercer el sacerdocio de una manera correcta. Amén. No perder la visión, no perder la perspectiva, no perder, hermana, no perder el enfoque. Hay tanta gente, hermana, perdóneme, quizás usted no, gloria a Dios, si usted está en auto con el Señor, en la línea con Dios, gloria a Dios. Eso es para que usted siga adelante. Pero si usted, hermana, ha descuidado su relación con el Señor y ha perdido el arca, le puede pasar lo que le pasó a Elí. Si usted, y hemos hablado en anteriores ocasiones acerca de la comunión íntima con el Señor es para los que le temen, y mucho acerca del buscar al Señor en este tiempo verdaderamente. Verdaderamente. Solamente usted y Dios sabe cómo le ha buscado. Yo no le puedo decir nada, otra persona no le puede venir a juzgar, pero sí se puede ver cuando una persona busca a Dios. Amén. Entonces, pidámosle al Señor
de veras, hermana, que traiga un deseo ferviente por buscarle, porque necesitamos a Dios. Dice la Biblia, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Él está cercano. Ahorita Él está cercano a nosotros y es tiempo de buscarle. Amén. Para que no podamos cometer los errores que cometió Elí. Elí perdió la comunión con el Señor y como tal hubieron errores que fueron irreparables. No se pudieron reparar. Se murieron sus hijos. Todo lo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos otros versículos. Primera de Reyes 1:1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que éste esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa de toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa. Y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces va a ser muy triste que podamos haber un día servido al Señor y nunca conocerlo. Esta mujer servía solamente para calentarlo en sus últimos días y le servía. ¿Cómo le habrá servido al rey David? Con esplendidez, con atenciones, con esfuerzos. Pero él nunca la conoció, nunca tuvo intimidad con él. Y ese fue el motivo por el cual aquel hombre rasgó sus vestidos, porque habían perdido lo más importante, habían perdido el arca. Había perdido, y si usted lee en 1 Samuel 5, retomando un poquito, dice que los filisteos llevaron el arca allá con ellos y lo llevaron a su templo y estaba el dios de Dagón, pero no soportaron ellos el tener el arca, no la soportaron. Y entonces dice más adelante que ellos tuvieron que regresar el arca, pero ya se la regresaron al pueblo de Israel, no porque ellos realmente la hayan recuperado, sino porque era tanto el mal que vino sobre aquel pueblo filisteo, que ellos dijeron, no, mejor se lo entregamos, porque ellos han sido un pueblo que desde Egipto nos han echado unas plagas terribles, pero realmente no hubo una recuperación de lo que Dios les había dado. No había eso de haber atesorado lo más valioso, que es la presencia de Dios. Mire, el día de ayer, mi hija Sophie ya lee bien y ella tenía una Biblia en casa pequeñita, pero las letras son pequeñititas, de verdad súper pequeñas. Y entonces me dijo, mami, es que esta Biblia no me gusta porque la verdad no puedo leer bien, están muy chiquitas. Entonces el día de ayer vine al servicio y le compré una Biblia de letras más grandes. Y viera qué alegre estaba ella con su Biblia, anda como con, ¿verdad? Como con algo especial, algo nuevo, pero yo le puse una dedicatoria y le puse, este es el tesoro más grande que tú puedes encontrar en tu vida, porque en ella están las promesas de Dios. Nunca lo dejes, nunca dejes este tesoro hermoso en tu vida, Sofía. Y la verdad para mí, la Biblia es algo tan valioso, la palabra de Dios, la presencia de Dios debe de ser algo tan valioso en nosotros que no podemos permitirnos dejarlo perder, porque si no podemos llegar a ser esclavos, ¿sí? Y ahora esta mujer está sirviendo al Señor, pero nunca le conoció, es decir, nunca experimentó una intimidad con Él. Ahora mire, digamos, usted me va a decir, hermana, yo no soy de esa, gloria a Dios, pero mire lo que dice Cantares 5:2. Cierta noche mientras dormía, se me despertó en sueños el corazón. Oí la voz de mi amado. Llamaba a la puerta de mi recámara. Abre, amada mía, amor mío, mi linda paloma. Mire cómo el Señor se expresaba de la amada. Decía pues, mi cabeza está empapada de rocío. La humedad de la noche corre por mi cabello. Pero yo le dije, ya me desvestí. ¿Me he visto otra vez? Ya me lavé los pies. Me los vuelvo a ensuciar. Es decir, ella entró como en un acomodo. Mi amado trataba de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció. Salté para abrirle, mis manos destilaban perfume y mis dedos preciosa mirra. Cuando empujé el cerrojo, le abrí a mi amado, pero ya él no estaba. El corazón se me detuvo, lo busqué y no
pude hallarlo en ninguna parte. Lo llamé, pero no hubo respuesta. Los centinelas me encontraron mientras rondaban la ciudad, me golpearon y me hirieron. Los vigilantes de la torre me arrancaron el velo. Les ruego, mujeres de Jerusalén, que si encuentran a mi amado, le digan que me muero de amor. Hermana, aquí de plano, si no nos identificamos, estamos mal. Ella había perdido la comunión con el Señor. Ella había perdido, ella se había acomodado, ella dijo, pues ¿cómo? Ya estoy en mi cama, ya me desvestí, ya me puse pijama. ¿Cómo me voy a levantar otra vez, Señor? Mira, tú sabes, Señor. Yo desde aquí, así, así, así. Ya me lavé mis pies. ¿Cómo me lo voy a volver a ensuciar como diciéndole al Señor, ¿cómo me lo voy a volver a ensuciar para abrirte la puerta? Pero cuando reaccionó y quiso nuevamente, ya no hubo. Dijo, le abrí a mi amado, pero ya él no estaba. Es decir, que ella entró en un acomodamiento. Y eso es lo que hoy está pasando. Mucha gente se está acomodando. Mucha gente se está acomodando. Perdóneme, gloria a Dios, porque usted se conecta. Pero hay mucha gente que no se conecta. ¿Y sabes qué? Se está acostumbrando como la mujer del cantar, es que se enfrió. Y precisamente en Apocalipsis les habla a una de las iglesias, me parece que es la iglesia de Éfeso, y le dicen, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, este es el tiempo donde mucha gente se está enfriando y es triste, hermana, es triste. Hay gente que perdió la comunión, perdió el arca y se está enfriando. Y entonces cuando quiera reaccionar, ay, hermana, va a ser tarde. Va a ser tarde. Por eso yo le invito a que si usted está perseverando, gloria a Dios, siga adelante. Pero si usted perdió la comunión con el Señor, mire, hermana, aproveche su misericordia. Aproveche que el Señor todavía tiene misericordia y que usted pueda realmente retomar nuevamente el tener amores con el Señor. Mire, hermana, a veces estamos tan acostumbradas a buscar al Señor solamente orar para pedir, orar para pedir. Señor, yo te pido, Señor, yo te pido, Señor. Y el Señor es un Padre. Él es nuestro Padre. Y la Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará todas las cosas? Él es un Padre, su naturaleza es de un Padre que nos ama y nos provee. Pero ¿sabe qué? Hay gente que no ha llegado a conocer al Señor para tener amores con Él, intimidad, ya ni siquiera para pedirle, sino para agradecerle, para decirle, Señor, yo te amo con todo mi corazón, yo te necesito. El salmista decía, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. O sea, que él ya no iba para pedirle, él tenía un deseo por la presencia de Dios. Entonces, que el Señor ponga el querer como el hacer por su buena voluntad de buscarle en intimidad, en que usted se deleite en Dios. Mire, quizás a lo mejor no tenemos la misma frecuencia de venir a la iglesia, es difícil, pero que realmente haya en nosotros un deseo por buscarle continuamente, continuamente, constantemente, constantemente. Y esta es figura de la novia, de la que se va. Mire cómo el Señor se expresa con tanta ternura. Ábreme, amada mía, amor mío, mi linda paloma. Cómo el Señor se expresa de nosotros. Pero aquí vemos que esta mujer se acomodó, pues, entonces pidámosle al Señor que no nos enfriemos. Y si se ha enfriado, pídale al Señor que vuelva nuevamente a poner ese primer amor en su vida. Ese primer amor cuando usted se daba por completo al Señor. Necesitamos buscar a Dios. Creo con todo mi corazón que el Señor viene pronto, hermano. Y esto no es una frase trillada. Esto no es algo que no tenemos más nada que decir. No, sí tenemos mucho que decir. La Biblia podríamos seguir aprendiendo toda la vida y hay mucho que decir, pero esto es realmente la realidad, que el Señor viene pronto. Amén. Entonces, sigamos adelante. Ahora,
el primer ejemplo que acabo de explicar es que él rasgó los vestidos porque perdió el arca y podían llegar a ser esclavos. Amén. Ahora mire lo que dice Segunda de Reyes 2:12. Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo, hermano, usted sabe, dijo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, cuando él rasga sus vestidos, cuando él sabe que su señor ya se iba a ir, le dijo: Señor, yo quiero lo mejor, yo quiero la doble porción. Y usted sabe que Eliseo hizo mayores milagros, mucho más milagros, fue usado de una manera poderosa mayor que su señor, que Elías. Pero para eso yo pude ver en este ángulo que él, cuando lo vio irse, dice que rasgó su vestido en 2 pedazos. ¿Cómo habrá sido ese momento, hermano? ¿Cómo habrá sido ese momento que él tuvo que rasgar? Entonces yo le puse a este punto es quitar lo viejo para poder recibir la doble porción. Y es necesario, para nosotros recibir lo nuevo de Dios, necesitamos quitar lo viejo. Necesitamos quitar aquellas cosas que nos están estorbando y que ya se hicieron viejas en nuestra vida, que ya se hicieron, déjeme decirle esta expresión, rancias, amargas, que ya no sirven. Y quizá usted ya ha escuchado esto de mí, pero tenemos en nuestra casa, podemos tener en nuestra casa tanta cosa vieja que no sirve, que nada más nos está estorbando. Y el Señor nos enseña en este versículo, en estos versículos, que Eliseo, para recibir la doble porción, fue necesario que él rasgara esos vestidos, en figura de quitar todo eso viejo. Él había caminado con su Señor mucho tiempo y Dios lo había usado de una manera, y él había visto el poder que Dios a través de su siervo, de su Señor Elías, hacía. Pero ahora venía un nuevo tiempo, ahora venía una nueva dimensión a la que Dios lo estaba llevando. Pero para eso él tuvo que quitar lo viejo, tuvo que quitar sus vestiduras viejas. Ahora veamos qué cosas viejas necesitamos quitar de nuestra vida. Yo puse 3, pero hay muchísimas más. Yo creo que nosotras debemos de conocernos y necesitamos ver qué cosas hay viejas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra persona, que nos pueden estar estorbando para ir a la otra dimensión a la que el Señor está llevando a la iglesia en este tiempo. 1 Corintios 5:7, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Entonces, aquí, al hablar de levadura vieja, es hablar de la religiosidad. Y la religiosidad es aquello que podemos hacer solamente mecánicamente, pero no hay un sentido en lo que hacemos, no hay un propósito, no hay una revelación de lo que hacemos. Y precisamente el día de ayer el Señor me permitía ministrar las ofrendas y yo les explicaba a los hermanos algo, ¿verdad? De lo que está en el Deuteronomio, me parece, capítulo 14, donde para que ellos aprendieran a temer al Señor era necesario que ellos quemaran la ofrenda, quemaran su diezmo. Y más adelante en el libro de Salomón, dice que él tuvo que quemar la ofrenda y el sacrificio, y dice que la gloria de Dios inundó la casa. Y yo les enseñaba precisamente a los hermanos que es necesario quemar de nuestra vida. Cuando nosotros llevamos al altar nuestra ofrenda y nuestro diezmo, es necesario quemarlos. Muchas veces vamos delante del Señor, como lo hizo aquel hombre, ¿verdad? Que el Señor habló de una parábola de 2 hombres y dijo, habían 2 hombres, uno era fariseo y el otro era publicano, y uno decía dentro de sí y oraba para sí mismo diciendo: Señor, yo no soy como los demás que roban, que hurtan, que hacen esto y aquello. Yo soy de los que ayunan y soy de los que diezmo, como diciéndole al Señor todo lo que
conocía. Pero está el publicano, y el publicano no podía ni siquiera levantar el rostro porque era un hombre pecador. Y entonces le dijo, Señor, no tengo ni para verte la cara. Y entonces el Señor le dijo, no, pues, y entonces le estaba enseñando a sus discípulos que era necesario, que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla, como haciendo una enseñanza de que aquel hombre fariseo se estaba exaltando de todo lo que hacía, de todo lo que daba. Amén. Cuando realmente una de las acepciones de quemar es consumir, devorar, destruir. Entonces, cuando nosotros traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, necesitamos destruirlas en nuestro corazón para que no seamos como los religiosos que le sacan al Señor todo. Ay, Señor, yo ayuno, y se dan golpes de pecho, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, mira, yo pertenezco a esta iglesia y yo soy de los fieles. Eso lo sabe el Señor, y la Biblia dice que hay un libro de las memorias. Están anotando cada cosa que cada uno hace. Y eso es la religiosidad. Eso es la religiosidad. Y nosotros no podemos, esto no es una religiosidad. Lo que nosotros hoy predicamos no es religión. Lo que nosotros hoy predicamos es una relación con Cristo. Es una relación con el Espíritu Santo. Amén. Entonces eso es algo viejo que nosotros necesitamos quitar de nuestra vida. Amén. Desarraigar. Amén. Mire lo que dice Josué 9:4. Ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores sobre sus asnos, odres de vino viejo, rotos y remendados, y sandalias y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco. Otras versiones dice y mohoso. Amén. Entonces aquí nos está hablando que una de las cosas viejas que nosotros debemos de quitar son las obras de la carne, porque ellos usaron la astucia para engañar a Josué precisamente. Y estos eran los de Gabaón. Ellos usaron la mentira y dijeron, no, pues nosotros venimos de muy lejos y fíjate que cómo estamos, tenemos odres viejos, tenemos los vestidos viejos, pero queremos hacer una alianza, queremos hacer un pacto, queremos ser servidores suyos. Y Josué, hermana, aceptó, pero más adelante se da cuenta que era un engaño y les echa una maldición a todos los gabaonitas. Y dice que hasta la fecha están malditos. Entonces fíjese lo que tenemos que nosotros que quitar viejo. Las obras de la carne nos hacen viejos. Al no tener una relación con el Espíritu Santo y no dar lo que dice Gálatas 5:22 más el fruto del Espíritu. Y usted conoce todo eso. Pero las obras de la carne nos pueden hacer envejecer nuestra vida. Amén. Y está relacionado con la religiosidad. Y Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, la vieja naturaleza es algo que nosotras tenemos que quitar de nuestra vida. Ahora, a mí me venía a mi mente, ¿verdad? El Señor ponía en mi corazón que cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, nos están quitando esa vieja naturaleza. Cada vez que nosotros de verdad, si usted lo hace con fe, si usted lo hace teniendo realmente esa convicción, la Santa Cena, eso es lo que hace, ese es el efecto que hace en nosotros. Nos pone en la naturaleza del Señor, su naturaleza divina, su genética divina la pone en nosotros. Ese es, por eso es tan importante que usted no pierda el privilegio de sentarse a la mesa del Señor, porque ahí nos están cambiando nuestra naturaleza. Ahí nos están cambiando quiénes fuimos, quiénes somos. Y perdónenme, quizás voy a ser reiterativa en esto, y el pastor lo ha estado diciendo estos domingos. Hay gente que se anota en los servicios y no llega, y en la Santa Cena desprecia la mesa del Señor. Y entonces hay una naturaleza vieja que no ha ido en esa transformación. Amén. Entonces, no despreciemos la mesa porque ahí nos están cambiando nuestra genética.
Ahí nos están cambiando todo eso, hermana, todo eso. Amén. Entonces, este es un tiempo de limpieza y purificación, por lo tanto debemos de quitar todo lo viejo de nuestra vida. Ahora pregúntese usted, ¿qué de viejo más tiene? ¿Qué hay de viejo? ¿Qué hay rancio? ¿Qué hay algo que está ahí estorbando, ocupando un lugar que no es necesario? Que quizás tiene moho, que quizás tiene araña, que quizás tiene animales, hermana. Busquemos en nuestro corazón, inspeccionémonos, veámonos hacia adentro y veamos como los seres vivientes, que ellos tienen ojos por dentro y pueden saber lo que hay dentro de sí. Amén. Ahora sigamos. No hay un derramamiento del Espíritu Santo sin limpieza. ¿Sí? Eliseo desgarró o rasgó sus vestiduras para poder recibir lo nuevo de Dios. No vamos a poder pasar a la nueva dimensión si no nos limpiamos, si no sacamos lo viejo. Amén. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. Nadie. Porque tal remedio tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y el uno se conservan juntamente. Amén. Entonces, queremos el derramamiento del Espíritu Santo, necesitamos limpiarnos. Necesitamos quitar todo lo viejo de nosotros. Amén. Y estoy segura que en este tiempo, donde la novia se está preparando, el Señor va a haber unos derramamientos del Espíritu Santo sobrenaturales. Y eso fue lo que dice en el libro de los Hechos, corroborado por el profeta Joel. Y en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, vuestros jóvenes. Va a haber un derramamiento, pero ¿sobre qué? Sobre aquellos que estén limpios, sobre aquellos que hayan quitado todas las cosas que estorban de su vida. Sobre esos va a haber un derramamiento. Y los testimonios que el pastor ha estado compartiendo, sobre todo de algunos niños que el Señor se ha ido manifestando a los niños, es un derramamiento del Espíritu Santo que el Señor está haciendo en este tiempo. Entonces, limpiémonos, purifiquémonos, saquemos las cosas, rasguemos aquellos vestidos que nos están estorbando. ¿Para qué? Para ir a la era de los derramamientos del Espíritu Santo que está haciendo en este tiempo para la novia, para la amada. Amén. Gloria a Dios. Sigamos adelante. Y voy a leer un tercer ejemplo. Dice, Jueces 11:35. Y aquí quiero que usted meditemos, ¿verdad?, en todo lo que estamos hablando, pero aquí meditemos como madres responsables de nuestros hijos. Amén, porque tenemos una gran responsabilidad. Jueces 11:35. Y cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo, ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen. Fíjese cómo él decía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será el Señor, o lo ofreceré como holocausto. Y quizás usted ya conoce esta historia, pero mire cómo él se expresa de esta situación. Me has abatido. ¿Cómo que se había abatido? ¿Cómo la había abatido su hija? Si su hija ni culpa tenía del pacto que él había hecho. Se le hizo tan fácil ser ligero de palabras sin pensar lo que quizás podía suceder. Por su mente nunca pasó que su hija era la primera que iba a recibirlo. Y mire lo que pasó. Yo estaba leyendo un poquito acerca de esa palabra, porque he dado mi palabra al Señor. Esa palabra es, en otras versiones dice, hice un voto, hice un pacto. Y esa palabra dice que hay votos o pactos irrevocables. Porque ese pacto lo había hecho con Dios. Lo había hecho con el Señor. Y ese pacto era irrevocable. Y dije, y no me puedo retractar, dijo él. No me puedo retractar. Y entonces cuando su hija salió y escuchó esto, trajo amargura al corazón de su hija. Trajo amargura porque sabía que iba a morir.
¿sí? Sabía que iba a morir. Y dice que ella fue llorando. Y dice que rasgó sus vestidos. Y dice, déjame ir con mis amigas por última vez, porque ya no los voy a volver a ver. Y entonces esto trajo una situación en la vida de su hijo. Y yo le puse por haber hecho un voto sin pensarlo. Trajo una situación, hermano, o hermana, que trajo una consecuencia para sus hijos. Y mire qué responsabilidad nosotros tenemos. Tenemos a nuestros hijos. Entonces tenemos de tener cuidado. Aquí él había hecho un voto con el Señor. Pero ¿cuántos votos podemos hacer a la ligera para el Señor, pero también de otras cosas, de otras índoles? ¿Y sabe quiénes son los que pagan los platos rotos? Los hijos. Los hijos. Recordemos que dice la Biblia que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y entonces, cuando nosotros no tenemos cuidado de lo que hablamos, podemos traer un lamento a nuestros hijos, un dolor, una amargura, un resentimiento por nuestros actos, por nuestras palabras. Recordemos que el mundo espiritual está lleno de palabras. Si nosotras no tenemos cuidado en lo que hablamos, mira, hermana, el mundo espiritual está a todo lo que da para... La Biblia dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Y en el mundo espiritual hay una serie de cosas que nosotras necesitamos aprender en cuanto al tener cuidado de nuestras palabras, porque hay, así como de parte de Dios hay enviados, de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda, hay enviados que están atentos a nuestras palabras, ¿sí? Entonces, mire cómo Jefté no tuvo cuidado y trajo consecuencias en la vida de su hija. Amén. Y un voto es un acto voluntario, una promesa, un juramento que hace una persona generalmente a Dios, ya sea por devoción, con el propósito de obtener su favor en un determinado asunto. Él nunca, ni siquiera yo creo que se imaginó que eso iba a pasar. Y a veces así no puede suceder a nosotros, ni siquiera nos va a llegar a la mente las consecuencias que nosotros podemos acarrearle a nuestros hijos, las maldiciones que podemos acarrearle cuando no tenemos cuidado de lo que hacemos. Amén. Cuídate de prometer en forma apresurada, esto es para Yahvé, y de ponerte después a reflexionar. Esto fue lo que le pasó a él. Él le prometió al Señor un voto. Él le hizo una promesa pensando quizás que, wow, iba a salir victorioso. Pero después se puso a reflexionar y se dio cuenta que lo que trajo fue calamidad a su casa. Dolor. Amén. Ahora mire lo que dice Santiago 3:6, y lo hemos leído en muchas ocasiones. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, de serpientes, de animales del mar. Y usted se conoce todo ese versículo, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Señor que si hemos tenido alguna actitud de estas, como las que hoy pudimos ver, hay muchísimos ejemplos acerca de rasgar los vestidos, pero que ahora lo veamos desde una perspectiva de rasgar nuestro corazón, de mirar más allá de un acto simbólico, sino ahora vernos hacia adentro y ver aquellas cosas que necesitamos cambiar. Aquel hombre rasgó sus vestidos porque perdió el arca. En este ejemplo vemos que él rasgó sus vestidos porque había hecho un voto a la ligera que trajo amargura a sus hijos. Y vemos en el segundo ejemplo de que Eliseo rasgó sus vestidos, pero lo hizo con un propósito para llegar a una nueva dimensión, pero para eso tuvo que quitar lo viejo. Entonces pidámosle al Señor y al Espíritu Santo que nos siga revelando la palabra, hermana. Yo le invito a que no haga esto por religiosidad, que usted no se conecte por religiosidad, porque quizás usted estaba en las redes sociales y solamente ahí apareció una burbujita que dijo ¡ping! Centro de Avivamiento Emmanuel está transmitiendo en vivo. No,
Hágalo porque realmente usted tiene un anhelo en su corazón, porque el Señor siga transformando su vida. Amén. Rasguemos nuestro corazón, no nuestros vestidos, rasguemos más allá y busquemos en nuestro corazón aquellas cosas. Busquemos el bautismo del arrepentimiento constante. Eso es lo que el Señor está haciendo, un llamado a un bautismo del arrepentimiento constante. A eso se refiere rasgar nuestro corazón. Amén. Yo le invito a que le pidamos al Señor. No podemos ser igual que antes. No podemos llevar una vida de cristianos como los de antes, hermana. Este es el tiempo de ser diferentes. Dios nos está llamando. Así que yo le invito a que usted siga reflexionando, si usted apuntó, si usted quiere volver a escuchar el tema, gloria a Dios, pero esto es para reflexión, esto es para que traiga un cambio en nuestra vida, amén. Yo se lo dejo, medítelo con el Señor y pregúntele a Él, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Amén. Y yo quiero dejarlo hasta aquí. Si usted quiere seguir buscándole, hermana, vamos a seguir aprendiendo muchísimas cosas más. Está el ejemplo de Tamar y está muy asociado con lo de Jefté. Cuando Tamar dice que fue violada, ella dice que al ver que su padre no hizo nada, ella salió en amargura y rasgó sus vestidos. ¿Sí? Y así muchísimos personajes de los que nosotros podemos seguir aprendiendo. Amén. Entonces vamos a orar en esta noche. En esta ocasión me tardé 55 minutos, creo que estoy dentro del tiempo, pero meditemos y oremos en esta noche para pedirle al Señor ayuda. Amén. Papito lindo, yo te doy gracias, Señor. Yo te pido que tu palabra siga teniendo ese efecto en mi vida, en mi corazón. Yo me dispongo, Señor, para que yo tenga que rasgar mi corazón, Señor, continuamente y ver más allá de actitudes, Señor, que tú quieres que haya en nosotros un cambio, Señor, en nuestra vida. Por favor, Espíritu Santo, yo te pido que tú estés obrando en el corazón de cada una de tus hijas, mi Dios. Por favor, mi Dios, mira, queremos ser de esa amada, de esa novia, Señor, que está preparada, Señor, y que continuamente buscan tu presencia, Señor. Queremos ser ataviadas para estar listos para el encuentro, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanas, Señor. Gracias porque tú has puesto el querer y el hacer, Señor, en sus corazones, Señor. Bendícelas, mi Dios, hasta sus hogares, papito lindo. Gracias te doy, mi amado Dios, por este tiempo que me has permitido compartir la palabra, mi Dios. Es un privilegio, mi Dios, y yo me siento honrada, Señor, de poderlo hacer en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pues, hermana, me despido. Me siento muy contenta de estar aquí, de estar con ustedes a través de esta forma, aunque sea. Sé que esperemos en Dios y sé que si Él nos los permite y no viene antes, nos podamos congregar de manera presencial como lo hacíamos anteriormente. Y yo les pido, hermana, con todo mi corazón, siga buscando al Señor en su hogar. Siga buscando al Señor y cuando usted le toque venir, hermana, no deje de venir. No deje de venir. Esfuércese, busque al Señor. Me despido con esto. Maranata, el Señor viene.